El Supremo deja en libertad a Ábalos por ahora, pero le dice, 1, que sus indicios penales son cada día más fuertes, y 2, que no entiende que siga siendo diputado con semejante pruebas de corrupción. Mañana, calvario similar para Koldo, García y Izaguirre. Declara ante el Supremo y, de nuevo, el juez tendrá que decidir si lo manda a prisión preventiva o lo deja, por ahora, en libertad. Y Estados Unidos amenaza a Sánchez con un arancel por no aportar el dinero pactado a la OTAN. Y Álvarez responde diciendo que somos un socio fiable, literalmente, de la dictadura comunista china. La irresponsabilidad de Álvarez solo se entiende porque el arancel lo pagarán agricultores, ganaderos, productores y no Sánchez. En Es Radio, la noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues hoy el PSOE estaba de celebración. Era como si le había tocado la lotería. Le salen las chistorras por las orejas, las lechugas por los codos, le salen los folios, las cajas B, las cajas en la casa de José Luis Ábalos, pero les da igual porque hoy se habían librado de ver un furgón llegando a Soto del Real, el segundo de los suyos, de la cúpula más cúpula jamás imaginable. El primero fue el de Santos Cerdán, el segundo podría haber sido el de José Luis Ábalos. Y estaban ellos encantados. Han guardado silencio, no han dicho ninguna barbaridad. Hoy no se han metido con ningún juez, por lo menos que sepamos. Todavía queda noche, es decir, que todavía podrían cometer alguna atrocidad. Bueno, en su línea. Pero de momento han permanecido callados y han permanecido hasta contentos. Yo, no es por aguarles la fiesta, pero yo no me reiría mucho. O sea, lo que ha ocurrido con José Luis Ábalos se lo vamos a explicar luego en el programa, pero yo creo que es fácil de entender. O sea, José Luis Ábalos tenía que haber entrado en prisión desde el día 1. ¿Qué ocurrió? Que el día 1 los jueces no tenían una dimensión, no tenían una capacidad de analizar hasta dónde llegaba la inmensa trama, la inmensa ola de corrupción que está en estos momentos cogiendo, bañando y sumergiendo por todas partes al Partido Socialista. No lo sabían porque no tenían los informes, salvo los iniciales, y no tenían los informes de las chistorras, no tenían los informes de las obras públicas, no tenían los informes de las prostitutas y de las prostitutas recolocadas luego en cargos públicos. No tenían evidencias de paradores y de juergas, no tenían el rastro o la conexión con la trama de hidrocarburos, no tenían información sobre los petróleos de Venezuela, sobre los cobros, el reparto obsceno de dinero, no tenían los listados de prostitutas de págale hasta 300, hasta 200, hasta 400, hasta 700. Debían tener ahí un ranking de mucho cuidado. Bien, todo eso no lo tenían. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que como ha pasado tiempo, justificar judicialmente que en estos momentos puede destruir pruebas José Luis Ábalos, las que no haya destruido ya, es complicado. ¿Se podía haber hecho? Claro que se podía haber hecho. Pero al final andan con pies de plomo en la justicia. ¿Por qué? Porque saben que tienen a un tal Cándido Conde Pumpido que les está esperando para atizarles un mazazo desde el Tribunal Constitucional y decir que han vulnerado el derecho a la defensa. Y dirán ustedes con toda la razón, ¿el derecho a la defensa de quién? ¿De quien sale corriendo estilo Bego a la fuga? ¿El derecho a la defensa de quien se niega permanentemente a declarar estilo José Luis Ábalos? ¿El derecho a la defensa de alguien que se le pone chulo a un juez y le empieza a hablar, que hoy le ha tenido que recordar Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Supremo, le ha dicho que esto no es el Congreso, deje de cortarme, que le ha faltado decir, si usted es así de mal educado cuando está en las Cortes y se lo permiten, problema de las Cortes y problema suyo, pero aquí no venga con esa chulería. Pero lo cierto es que al final el Tribunal Supremo anda con pies de plomo, sabe que el terreno es de arenas movedizas porque se enfrenta a Sánchez y hace determinadas cosas que, yo lo pienso, esta es mi reflexión, no haría con otras personas que no estuvieran en, ¿cómo decían ellos? La casta, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que hay. Ahora, déjenme que les repase algunos de los párrafos de ese auto que hoy están algunos callados y otros celebrando en el Partido Socialista, en el Gobierno. Me imagino que en breve escucharemos a Pilar Alegría decir alguna de sus cosas maravillosas, estas cosas de jurisconsulto potente. Bien, pero déjenme que les lea algunos de los párrafos que aparecen ahí, porque si esto es para tener una fiesta en el Partido Socialista, yo soy pivo de la NBA. Venga, vamos, uno de los párrafos. El último informe de la UCO, esto viene firmado y sellado por un magistrado instructor del Supremo. Bien, el último informe de la UCO viene a incrementar siempre los términos indiciarios que resultan propio de este momento procesal, la existencia y robustez de los indicios penales contra José Luis Ábalos.
Venga, sigamos. Segundo párrafo. Que ese mismo informe de la UCO pone de relieve que el investigado, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas. ¿De dónde salió, señores del Partido Socialista? ¿De dónde salió, señores del Gobierno? ¿Esto tampoco les parece que apunta a financiación ilegal? Venga. Tercer párrafo. Simplemente son algunos extractados de ese auto, porque suele ser conveniente leerse la documentación judicial antes de hacer algunas afirmaciones. Tercer párrafo. Que Ábalos ha cobrado de la trama, además de los fajos de dinero, por medio de los siguientes conceptos. El pago de una cantidad efectuada por señor Koldo García Izaguirre para el disfrute de un chalet en Marbella por parte de el señor Ábalos Meco y su familia. ¿Saben a qué chalet se refiere? Al chalet Villaparra. El chalet Villaparra es el que tenía pared con pared un puticlub, un prostíbulo, el Milady Palace. Porque es que, por lo visto, se vuelven muy selectos y tiene que ser un palace de Miladies. Bien, esa es la casa que, según Víctor de Aldama, y así lo atestigua y además así lo confirma la UCO, que está convencida de que es así, esa casa fue el pago vacacional a José Luis Ábalos por las molestias causadas en la gestión del rescate de Europa. Sigamos. Que también se le habría pagado el disfrute de un piso del que disfrutaba la compañera sentimental, leo literalmente, si me lo hubiesen pedido a mí, hubiese dicho la prostituta, del entonces señor Ábalos Meco, en la Plaza de España. Que también se le pagó la consecución de sendos arriendos de inmuebles, uno en la costa gaditana, el de la Alcaidesa, y otro en Madrid, el de 1,9 millones de euros en la Castellana. Todos ellos con opción de compra. Y acompaña la descripción el Tribunal Supremo de un etcétera, etcétera. Venga, ¿qué más? Otro párrafo. Que hay indicios muy consistentes de que tanto Ábalos como Koldo podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas, concertados con terceras personas para este fin. Mete el juez instructor del Supremo la pata de las obras públicas. Y último párrafo, no quiero aburrirles, y que la trama pagó a Ábalos pensiones alimenticias de uno de sus hijos, ingresos injustificados en las cuentas corrientes del señor Ábalos Meco, cantidades destinadas a regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal o familiar del señor Ábalos, pagos a una empleada de este, aportaciones económicas relacionadas con otra fundación de Ábalos, la Fundación Fiadelso, gastos de viaje y o servicios prestados, cada uno que piense lo que quiera, al señor Ábalos Meco, y vuelve a poner el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. Todo ello por una cantidad final de 94.883,63 euros. Díganme ustedes si de pronto ustedes llegan a casa, se encuentran con un informe escrito por el Tribunal Supremo acusándoles de estas cosas, si se van a dormir tranquilos. Vamos a ver, lo que ha ocurrido es simple y llanamente que porque no hicieron lo que posiblemente se tendría que haber hecho en su momento, aunque es verdad que no había informes como para ver la dimensión real de esta trama de corrupción, lo que en aquel momento se tendría que haber hecho, que era haber metido a José Luis Ábalos en prisión. Y pasado todo este tiempo, resulta que argumentar que tiene riesgo de destrucción de pruebas de algo que lo podría haber destruido antes, pues es complicado. Y como tienen miedo de un mazazo del Constitucional, como les decía, han preferido que siga libre. Para empezar, cuidado, porque la UCO está haciendo tan excepcionalmente bien su trabajo que están consiguiendo pruebas, incluso sin tener de momento a Koldo García Izaguirre y a Ábalos Meco, como dicen en el auto, en prisión. Eso es lo único que ha ocurrido. ¿Esto mejora la situación de José Luis Ábalos? En absoluto. En absoluto. Esto empeora la situación de José Luis Ábalos. Es decir, el auto de hoy es una colección de bofetadas a Ábalos de mucho cuidado. Otra cosa es que hayan decidido que no va a prisión preventiva, pero aquí lo que estamos hablando es de la prisión definitiva. Y hoy Ábalos Meco, como dice el auto, ha dado unos cuantos pasos hacia una condena. Porque lo que está citando aquí el magistrado instructor del Tribunal Supremo es lo que previsiblemente va a pasar en un escrito razonado para que pase a un juicio oral y para que posteriormente, desde luego, si todo esto se confirma, sea condenado. Y entonces no hablaremos de una prisión preventiva, hablaremos de una prisión efectiva. Bien, mañana resulta que tiene el mismo trámite Koldo García Izaguirre. Y cuidado, porque Koldo García Izaguirre él mismo se ha encargado de decir algunas cosas que no le van a ayudar. Él ha dicho que él atesora otras pruebas, que él tiene otras pruebas.
poco menos que él es el custodio. Pues si usted tiene otras pruebas, usted puede destruir otras pruebas. Esto es muy básico, ¿verdad? Con lo cual, en su caso, porque esto no lo dijo José Luis Ábalos, en su caso, en el caso de Koldo García Izaguirre, cuidado porque sí que se puede argumentar la historia de que hay un riesgo de destrucción de pruebas, básicamente porque él ha dicho que las tiene. Y sé que ustedes dirán, bueno, ya, en el caso de Ábalos también se podía haber argumentado el tema de la trama internacional, ¿cierto? En Colombia, en Perú, quién sabe si en República Dominicana, quién sabe si en Venezuela. Sí, se podría haber argumentado. La pata de Colombia y la pata de Perú está perfectamente documentada por la UCO. Pero les repito, ¿qué habría ocurrido? Pues que evidentemente la defensa del señor Ábalos hubiese dicho, si no me he fugado hasta ahora y lo he podido hacer, ¿por qué ustedes tienen que presuponer que me voy a fugar? Bien, esta es la situación. Veremos lo que pasa. Pero déjenme que les diga que cada día queda más claro, porque es imposible que una trama de esta magnitud se hiciera sin conocimiento / respaldo de Pedro Sánchez. Y por lo tanto, cada día queda más claro que solo Sánchez podía ser el jefe máximo de semejante trama de corrupción, al maximísimo nivel. Y cada día el PSOE, tal cual como partido, cuidado, tiene mucha más cara de imputado.